iniciar la reunión. Gracias a todos por conectarse. Trataremos de hacerlo cada vez un poquito más temprano. Voy a ver si envío la invitación 20 minutos antes para que nos dé tiempo a todos de poderlos recibir y hacer las pruebas. Hugo, Elías, Josué, bueno, Hugo y Elías y Josué ya conocen a José Antonio, pero Hugo, José Antonio Velázquez es anciano de la iglesia a la que asisto. Él vive rumbo a la carretera de Texcoco. Pero José Antonio, si gustas presentarte así rápidamente, dinos nombre, posición, grado económico y cuánto tienes en la cuenta del banco. No, no es cierto, eso no nos digas, puras deudas, no, qué pena. Nada más dinos, José Antonio, tu nombre, a qué te dedicas, tu familia y a qué iglesia asistes. Por ahí estás, José Antonio. A ver si me escuchan. O ya se movió. ¿Sí me escuchan los demás? ¿Sí hay sonido? Elías, Hugo, sí hay. Sí tengo audio, ¿verdad? A ver, sí, yo sí. Sí, te oyes bien. Ok. Pues no se ve. A lo mejor se movió José Antonio porque estaba platicando con él y se movió. Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí ya. ¿Escuchaste lo que te comenté, José Antonio? Sí, una disculpa, lo que pasa es que estaba viendo la parte de la literatura que me mandaste y ya Ok. no supe salir de ahí. Te escuchaba, pero no. Quiero, a ver, voy a tratar de volver a entrar bien. Sí, no te preocupes, lo vamos a ver aquí, no la tienes que tener abierta, no es necesario. Eso Claro. te sirve Solo para presentarme. para la reunión y después para un repaso después de la reunión. Pero todo lo que está ahí lo vamos a ver, no te preocupes. Ok. Te comentaba, de todos los que están aquí, solamente te faltaría conocer a Hugo Cerratos. ¿Te puedes presentar, José Antonio? Dinos, por favor, tu nombre, a qué te dedicas. Sí, buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Velázquez. Vendo refacciones. Estoy a sus órdenes y me congrego en la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit, de la cual el Señor me ha instalado como anciano y le doy gracias a Dios por ese trabajo. Muy bien, gracias. Así rapidito, tú también, Hugo, aunque ya te conocemos algunos, preséntate rápido con José Antonio para que sepa quiénes somos. Ok, mi nombre es Hugo Cerratos, pertenezco a la Iglesia Nacional Presbiteriana El Buen Pastor de Cuautitlán Izcalli y mi esposa se llama Tiwi Palomino y mis hijos Abigail y César Elías. Y también soy anciano de iglesia, pero estoy en receso. Muy bien, pues muchas gracias a ambos. La idea es de que nos vayamos conociendo los que vayan entrando, porque obviamente algunos no los conocemos, pero ya vamos a entrar en camino y vernos. Vamos a iniciar este día, vamos a hacer oración. Elías, ¿puedes llevarnos a Dios en oración, por favor? Sí, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de tu mano, Padre. Gracias porque pones en nuestro corazón el estudiar quiénes somos, a dónde vamos como iglesia, Padre. Permite que podamos dar testimonio de ello a nuestros semejantes. Te pedimos que estés con nosotros en esta reunión. Te damos gracias por cada uno de los que están aquí. Te damos gracias por la vida de Pablo, que tiene la iniciativa de hacer este estudio. Te pedimos esto y te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a todos. Vamos a iniciar con lo más importante de todo y vamos a tratar de concluir también con lo más importante de todo. La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Pudieron ver la base bíblica? 2 Timoteo 3, del 1 al 17, nos habla del carácter de los hombres en los postreros días. Sastres, ahorita que estoy releyendo el título, suena tremendo. ¿Cómo vamos a estar formados nosotros, los hombres, al fin del tiempo, en los postreros días? ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Cómo debemos de ser? ¿Alguien recuerda sobre qué es esto?
El texto clave también está dentro de esa lectura. No, ese no. No está dentro. Es parecido, pero no. ¿Alguien recuerda de qué se trata esta lectura? Segunda de Timoteo 3, del 1 al 17. ¿Me puede comentar algo sobre eso? Si quieren, pueden buscarla rápidamente y ojearla. Tiene que ver con la educación, algo que, por cierto, a mí me gusta mucho. ¿Algún comentario? Josué, tú que no sirve tu micrófono, si gustas comentar algo, puedes también hacerlo a través de un chat, si quieres participar o comentar algo. Como les decía, la lectura nos habla de qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos, que son tiempos peligrosos, porque va a haber cantidad de pecado y va a abundar el pecado mucho. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros como hombres preparados para esa situación? ¿Comentarios? Elías, Hugo, Huillac. Si no hay ningún comentario, permítanme comentarles a mí también esta lectura. Es muy inspiradora, contiene algunos de los versículos que han sido más utilizados en la enseñanza desde pequeños, desde muy pequeños. Estoy tratando de que mi internet abra la pantalla, pero ahí está. Nos habla de que va a haber muchos pecados, muchos problemas, muchas traiciones, muchos deleites, que no va a haber piedad, que va a haber muchas cosas diferentes, pero que debemos de estar nosotros conscientes de estar aprendiendo en lo que hemos aprendido y quien también nos lo ha enseñado, dice la palabra de Dios. Debemos de seguir la doctrina de Dios que nos ha enseñado para evitar problemas, persecuciones, para evitar sufrimientos. Y tenemos que recordar, estar constantes. Esta es la parte importante, versículos 14, 15 y 16. Constante en lo que aprendimos desde pequeños, que es la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios es inspirada para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos en justicia. ¿Qué cosa tan más sencilla? ¿Qué cosa tan más, entre comillas, fácil? Entre comillas, pues ya lo sabemos, pero muchas veces dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. A mí también me gusta el dicho del plato a la boca se cae la sopa. ¿Cuántas veces conocemos esto y cuántas veces debemos recordarlo, transmitirlo y enseñárselo a las demás personas? El texto de reflexión, el texto clave, se encuentra en Éxodo 19, 5 al 7. ¿Podrías leer ese texto, Hugo, por favor? Éxodo 19, del 5 al 7. Sí. Éxodo 19, del 5 al 7 es: ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien, perfecto, muy bien, muchas gracias. Una importante instrucción. No solo tenemos que aprenderlo. Últimamente, bueno, no sé si últimamente o desde hace mucho tiempo, pero yo me he dado cuenta cada vez más, hay a veces una inquietud por aprender y obtener conocimientos. Y no es malo, yo considero que es bueno tener conocimientos, acrecentar nuestro acervo, pero además de eso, aquí nos dice que tenemos que compartir eso. Dios le mandó ahí a los ancianos a que fueran a compartir lo que Dios les había enseñado. O sea, no nada más es, quédatelo, estudialo y hazlo bien. Por supuesto que tenemos que tenerlo, por supuesto que tenemos que estudiarlo,
Y mucho más, por supuesto, que tenemos que hacerlo bien, pero también tenemos que compartirlo a las demás personas. Y eso es algo muy importante que también vamos a ver en esta clase, que se trata justamente de cómo está la situación de las doctrinas, qué doctrinas hay, generalmente qué cosas hay en el mundo. Voy a compartirles una pantalla para que iniciemos a ver qué es lo que dice esta clase. Permítanme hacerles la pantalla compartida. En la actualidad, unas 2.5 mil millones de personas siguen el cristianismo. En definitiva, la religión más profesada y trascendental de nuestros tiempos. Si bien algo que tienen en común todos los cristianos del mundo es la aceptación de Jesucristo como el Hijo de Dios y el considerar la Biblia como las Sagradas Escrituras, puede que hasta ahí nomás queden las características universales de esta religión. Y aunque exista una gran diversidad de denominaciones cristianas, estas se suelen englobar en tres principales ramas: el protestantismo, la ortodoxia y el catolicismo, siendo esta última vertiente la más extendida por el mundo hispano. ¿Alguna vez te preguntaste la diferencia entre ellas? ¿Te interesa conocerlas? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Antes de marcar las diferencias como tal, sería bueno repasar el origen y generalidades de estas tres corrientes en orden cronológico. El catolicismo es de lejos la iglesia cristiana más numerosa, con 1.300 millones de fieles alrededor del mundo. Según la visión católica, esta iglesia habría sido fundada como una encomienda del mismo Jesucristo a su apóstol Pedro. El Papa u Obispo de Roma es considerado como el sucesor de Pedro y la cabeza de la Iglesia Católica. ¡Viva el Papa! Cuyo nombre proviene del latín tardío catholicus, que significa universal. Esto hacía alusión al carácter de unidad, pues aunque esté compuesta por la Iglesia Latina y 23 iglesias orientales, todas se encuentran en completa comunión con el Papa, siendo esta la fe cristiana más estructurada y jerarquizada. El obispo de Roma reside en la Santa Sede en la Ciudad de Vaticano, cuya historia puedes ver más a detalle en este video. El Vaticano sería asimismo un estado soberano teocrático con el Papa como jefe de Estado, por lo que el catolicismo sería la única rama del cristianismo con semejante influencia política. Debido a esto, la Iglesia Católica es también probablemente la rama más controversial del cristianismo y en más de una ocasión ha estado envuelta en ciertos escándalos. Sin embargo, también se le considera como la mayor proveedora no gubernamental de educación y servicios médicos del mundo. La Iglesia Ortodoxa cuenta con entre 220 y 300 millones de seguidores alrededor del mundo, y su incidencia se encuentra principalmente en Europa Oriental y en Medio Oriente. Esto guarda una relación geográfica con el desaparecido Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, al cual se le atribuye como el origen de esta rama del cristianismo. Para entender esto, tenemos que remontarnos a la Edad Media, entre los siglos 8 y 11, en donde se produce la maduración de la Iglesia Ortodoxa griega en torno a la figura del patriarca de Constantinopla. Para ese entonces, el Imperio Romano de Occidente ya había caído y el distanciamiento entre las iglesias de Roma y Constantinopla se había acrecentado considerablemente. Pero la gran división no se oficializaría hasta 1054, cuando ocurre el Gran Cisma, conflicto religioso en el que el obispo de Roma, León IX, y el patriarca de Constantinopla, Miguel I Cerulario, se excomulgan mutuamente. Es aquí cuando el cristianismo occidental permanece reconociendo la autoridad de Roma, mientras que Oriente
hace lo mismo con Constantinopla. Con el tiempo, varias iglesias de Oriente se fueron alineando con la ortodoxia y varias otras fueron surgiendo con la creación de nuevos países. Actualmente, existen 15 iglesias ortodoxas autocéfalas, es decir, que cuentan con su propio patriarca, pero que mantienen entre sí una comunión doctrinal y sacramental. A diferencia de las dos ramas anteriores, cuando hablamos de protestantismo, no hablamos de ninguna iglesia jerarquizada, sino más bien de varias denominaciones cristianas originadas de los grupos disidentes de la Iglesia Católica que se separaron de ella durante el siglo XVI, en un proceso conocido como la Reforma Protestante. Y aunque lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas esta reforma es el alemán Martín Lutero, existieron predecesores en Occidente que ya se cuestionaban la autoridad de Roma, tales como el checo Jan Hus, quien murió quemado en la hoguera al ser condenado por herejía. Asimismo, luego de Lutero, existieron varios disidentes más que fundaron sus propias denominaciones protestantes. Por tal motivo, es que el protestantismo sería de lejos la rama menos uniforme, pues hasta el día de hoy, los 800 millones de cristianos protestantes están dispersos por una gran diversidad de iglesias que se suelen situar dentro de las principales ramas: luteranos, anglicanos, calvinistas, metodistas y evangélicos, cuyas ideas no siempre están en comunión. A decir verdad, para hablar de todas las diferencias de estas tres ramas del cristianismo, necesitaríamos varios videos. Así que en este mencionaremos las más relevantes. Tal vez la más importante esté relacionada a la manera en la que cada rama interpreta la Biblia. Mientras que la mayoría de protestantes la consideran como la única fuente de enseñanza religiosa para los católicos y ortodoxos, el dogma debe evolucionar con el tiempo. De hecho, la mayor parte de los protestantes tampoco aceptan incluir a los 7 libros deuterocanónicos, que sí son considerados por católicos y ortodoxos. Otras interpretaciones disidentes ocurren al momento de considerar a ciertos personajes como la Virgen María. Para católicos, es el eje central de su dogma, hecho plasmado en la tremenda popularidad de algunas vírgenes como la de Guadalupe o del Rocío. Los ortodoxos también la consideran como una figura de relevancia, mientras que los protestantes rechazan el rendirle culto. Estos últimos se centran más en la veneración de Dios, considerando también la adoración de santos como impropia, tradición que sigue seguida en la ortodoxia y el catolicismo. Estos últimos también aceptan la adoración de estatuas que representan a los santos, mientras que protestantes y ortodoxos la consideran como idolatría. En cuanto a la vida después de la muerte, las tres ramas concuerdan en que la salvación lleva a un paraíso en contraposición a un infierno. Mientras que los protestantes aseguran que uno solo se salva por la fe, los católicos consideran también las buenas obras. Estos últimos, asimismo, contemplan la existencia de un purgatorio, un estado transitorio de purificación antes del ingreso al paraíso, el cual no es compartido ni por ortodoxos ni por protestantes. En cuanto al infierno, los protestantes tienden a considerarlo tal y como se describe en la Biblia, un lugar de eterno sufrimiento que, si bien fue considerado así en el pasado por católicos y ortodoxos, actualmente optan por darle un sentido más metafórico. En cuanto al celibato, es algo que solo exige la Iglesia Católica a su clero, mientras que protestantes y ortodoxos permiten la vida familiar de sus pastores y sacerdotes. Estas y muchas diferencias más se fueron dando en los respectivos concilios, en donde se discutían y decidían sobre las materias doctrinales y disciplinarias, los cuales son aceptados o rechazados indistintamente por cada denominación cristiana. Aunque los más conocidos sean los de Trento y Nicea, existieron más de 20 concilios en toda la historia, incluso luego del Gran Cisma. Como ves, las tres ramas del cristianismo guardan un origen y doctrina bastante diferentes. A pesar de todo esto,
La esencia misma que se basa en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret es una sola, por lo que ya sean ortodoxos, católicos o protestantes, a la larga siempre existe un sentimiento de pertenencia en común. ¿Qué otras diferencias entre estas tres ramas conoces? ¿Te parece que debería existir un mayor acercamiento entre las mismas? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Vamos a hacer un pequeño paréntesis de aclaración antes de que continuemos con este tema. Finalmente, como ustedes se dan cuenta, dentro del catolicismo, la ortodoxia y el cristianismo, hay una cantidad bastante importante de seguidores. El paréntesis de aclaración que les quiero mostrar es el siguiente. Permítanme un momento para que lo puedan ver. Me está diciendo José que no se escuchó nada desde que se acabó el video. Ok, de acuerdo. Cuando se acabó el video, la señal, les estaba comentando que hay un paréntesis de aclaración. ¿Qué sucedió antes de la Reforma Protestante? El emperador Constantino, emperador de Roma, decretó la iglesia cristiana como la iglesia oficial de Roma. Algunos católicos dicen que algunos historiadores, no católicos, historiadores dicen que en esa fecha empezó la iglesia católica a formarse. Los católicos dicen que empezó desde que Jesucristo le dio a Pedro la encomienda de las llaves del cielo. Pero tampoco nos dicen que en el año 1054, un patriarca de Constantinopla se separó, como lo vimos en el video, se separó de la Iglesia Católica Romana y fundaron la ortodoxa. Ya después vamos al 517 a Martín Lutero. Muy bien, este resumen se lo estaba dando para que puedan más o menos ubicarse cómo estamos actuando y cómo estamos moviéndonos en el transcurso del tiempo. Algo también muy importante es que veamos la vida religiosa en las comunidades católicas romanas. Se caracterizaba por la ignorancia, la superstición, el sacerdotalismo papista y mercantilista. Aquí también, donde lo investigué no lo dice, pero también lo que pasaba mucho era la pobreza. Se promovía la salvación del alma por medio de indulgencias. Y las doctrinas del movimiento reformista en 1500 marcaron profundas diferencias fundamentales en la Biblia, mientras que la Iglesia Católica toma como principio autoritativo la tradición y el magisterio de la Iglesia, incluso por encima de la Biblia. No sé si ustedes ya lo sabían o lo conocían, que la Iglesia Católica le da mucho peso a lo que dice la tradición, a lo que dicen los maestros y sobre todo a lo que dice el Papa. Incluso más importancia a veces que hasta la Biblia misma. En cambio, el movimiento de reforma toma como principio las escrituras y su autoridad como palabra de Dios. Los protestantes, o sea, el protestantismo, establecieron que el estudio de las escrituras, un derecho individual, antes no se permitía, y es necesario para el conocimiento correcto de Dios y la salvación. La Iglesia Católica es sacerdotista. El curialismo, no conocía yo mucho ese término, es el cuerpo administrativo establecido en Roma, predica la omnipotencia del Papa. La Iglesia Católica pretende ser Cristo mismo en su forma terrenal. O sea, se da la atribución de ser no solo los representantes, sino Cristo mismo. Aún así, incluso lo dicen en su religión, que Cristo en realidad se identifica ahí. Permítanme, estoy tratando de localizarme, José Antonio, porque no ubica para conectarse.
Le voy a mandar de nuevo el enlace para que se pueda conectar. ¿Ahí me oyes, Pablo? Conéctate de nuevo en el chat y te acepto. Ok, ya le dije. La iglesia protestante, en cambio, reconoce solo Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres, y que la gracia de Dios es un don gratuito. Estas son grandes diferencias de lo que es el catolicismo y el protestantismo. Muy bien, vamos a ver si ya se pudo conectar José Antonio. Y vamos a admitirlo. Pero bueno, entonces continuamos. Les estaba comentando sobre las diferencias que estamos viendo de la iglesia católica y la iglesia protestante. Hay algunas preguntas de reflexión que tenemos. ¿Se acuerdan del cuestionario que vimos? ¿Pudieron alguien de ustedes ver el cuestionario o tal vez contestarlo? Sí, yo lo contesté, Pablito. Perfecto, muy bien. Sobre Yo nada más quería hacerte un comentario sí. de lo que vimos de Constantino, porque como como protestantes debemos de entender bien que Constantino convocó a un concilio que se llamó de Nicea. Sí. Entonces, eso nos une con la Iglesia Católica, porque en ese concilio de Nicea, uno de los puntos que se trataron fue sobre la figura de la Trinidad. Entonces, básicamente en la estructura de la Iglesia cristiana trinitaria, o sea, que creen en la Trinidad, ahí se genera la Iglesia trinitaria, o sea, que creemos en las tres personas del Espíritu Santo. Entonces, esa es una doctrina fundamental del cristianismo, ya sea católico, ortodoxo o protestante. De hecho, si ustedes revisan en su himnario, uno de los credos que viene en el himnario es el credo niceno, que se genera ahí, donde habla sobre el fundamento de la Trinidad. Ahí habla un poco más de la figura del Espíritu Santo. En el credo de los apóstoles es un credo un poco anterior, en donde todavía no está muy cierto la figura del Espíritu Santo y en la descripción del Espíritu Santo es muy corto en comparación a la primera y segunda persona de la Trinidad. Entonces es muy importante esa época de los 301 en el gobierno de Constantino, porque ahí es donde se genera ya la iglesia como tal trinitaria. Ok, muchas gracias. Hugo, sí es cierto, en ese tiempo, en el tiempo de Constantino, todos estaban todavía juntos, no había separación, no había doctrinas diferentes ni interpretaciones diferentes. Y eso todavía se mantiene porque pues fueron las mismas enseñanzas todavía sin variar y sin cambios. Y qué bueno que lo recuerdas, Hugo, muchas gracias. Es muy importante eso. Sobre el cuestionario que les decía, si lo pueden tener a la mano o lo pueden ir revisando, la primera pregunta del cuestionario de esta lección, muy importante pregunta, ¿cómo cuidar nuestra doctrina presbiteriana de las falsas enseñanzas? Antes de contestarla, yo me di a la tarea de que, bueno, vamos a cuidar la doctrina, pero finalmente, ¿cuál es nuestra doctrina? ¿Podemos conocer cuál es nuestra doctrina? ¿Alguien me puede decir cuál ideas tienen de qué puede hacer o seguridad de qué es nuestra doctrina? Pues las doctrinas tienen que ver mucho con los símbolos doctrinales de la iglesia. De hecho, la iglesia presbiteriana tiene un material del Faro que así se llama, en donde vienen los credos, las confesiones y los catecismos. Esa es la doctrina presbiteriana. Entonces, las iglesias han dejado de estudiar mucho esto, ¿no? Sobre todo los credos. Regularmente a los niños y a la gente de la iglesia nada más les enseñamos el credo de los apóstoles y no lo aprendemos como una forma de repetición, pero no hay un estudio o lo analizamos qué quiere decir cada una de las partes. En cuestión de
de las confesiones, poca gente estudia ya la confesión de fe de Westminster, por ejemplo, ¿no? Y en los catecismos igual, o sea, necesitamos adentrarnos a estos estudios doctrinales para conocer lo que es la doctrina presbiteriana, así de púlpito en culto a la iglesia es muy complicado. Necesitamos estructurar un plan de estudios en la iglesia presbiteriana para que podamos aprender lo que es la doctrina presbiteriana. Claro que sí, muchas gracias, Hugo. ¿Qué tal vez una verdadera y realmente escuela dominical? Pero una escuela formativa, formada, con planes de estudio, con materiales de estudio, con seguimiento de estudio. A veces nos pareciera que la escuela dominical da flojera a muchos porque no todos van. Da flojera a muchos porque ya estudiaron. Da flojera a los demás porque pues no hay mucho seguimiento. Pero ahí es donde debemos estudiar bastante. Nosotros como presbiterianos, una de nuestras cosas que nos notamos es que estudiábamos o debemos estudiar mucho la Biblia. Pero sí, como dices, Hugo, las cosas doctrinales, las confesiones, los catecismos, que son la explicación de lo que se nos enseña en la Biblia, no los estudiamos, no los repasamos. A veces, algunos tal vez ni siquiera los conocen. Por eso es que mi pregunta importante de esa pregunta es, ¿cuál es nuestra doctrina? Si alguien llega y te dice, cualquier persona, un católico, cualquier persona que no es protestante, incluso si viene alguno de otra iglesia protestante que no es la presbiteriana, un metodista, un bautista o de otras religiones diferentes, ¿qué le vas a decir? ¿Tú en qué crees? ¿Cuál es tu doctrina? Pues la respuesta no sería, o tú crees que sería buena respuesta, Elías, decirle, pues yo creo en la Biblia y en la confesión de fe de Westminster. Así como que, pues la Biblia sí, ajá, sí, pero ¿qué es eso de la confesión de fe? Pues tan solo, Pablo, si alguien me dice a mí en qué creo como cristiano, pues el credo dice en qué creo, ¿no? Exacto. Entonces no necesito como que tratar de buscar muchos argumentos y no, pues la iglesia presbiteriana cree que en el consistorio y cosas así, sino, o sea, es muy sencillo comunicarle a alguien en qué creemos. O sea, si estudiamos el credo de los apóstoles, por ejemplo, sobre todo en la tercera persona de la Trinidad, en donde dice que creo que en el perdón de los pecados, en la vida perdurable, en la resurrección y todo eso es en lo que creemos. No necesitamos como que tratar de buscarle por otros lados si debemos confesar el credo, ¿no? Excelente respuesta, Hugo. Me gustó mucho esto que estás diciendo, porque sí, tienes razón. Con eso es más que suficiente para poder empezar el diálogo con otra persona. Mira, esto es lo que yo creo y en esto me baso. Este es el general de todo lo que es el credo de los apóstoles. Y ahí viene toda la enseñanza. Posteriormente debemos conocer tal vez los 5 puntos del calvinismo. Nosotros somos presbiterianos, nos acordamos de cuáles son los 5 puntos del calvinismo o las 5 solas. Ya es para una plática mucho más profunda, mucho más estudio, o incluso para que nosotros lo conozcamos y lo sepamos. De ahí que entonces viene la pregunta que nos hace esta lección: ¿cómo cuidar nuestra doctrina? Conociéndola. ¿Qué pusiste tú ahí en esa respuesta, Hugo? ¿Cómo cuidar nuestra doctrina presbiteriana de las falsas enseñanzas? Estudiándola, sí, conociéndola. Sí, ahí yo contesté ahí en el cuestionario. Sí, muchas veces no conocemos las falsas enseñanzas y a veces se nos llegan a olvidar nuestras enseñanzas, pues qué mejor que conocerlas, estudiarlas y no olvidarlas para poder saber cuál es la correcta. La siguiente pregunta dice, tomando la autoridad de la Biblia, ¿qué doctrinas descubres como falsas? ¿Cuáles pueden ser las doctrinas falsas? ¿Se acuerdan de algunas doctrinas falsas? José Antonio o Elías. ¿Alguna que se acuerden de bote pronto? ¿Alguna doctrina falsa que no, eso no va?
Elías, José Antonio, ¿pueden contestarla? Por el momento, pues hay varias, ¿no? Pero La que te venga de bote pronto. O pues, tú, José Antonio. podemos hablar pues, de cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo, de que muchas veces dicen que va a haber una segunda y tercera oportunidad y cosas de esas que realmente no están claras en la Biblia. Muy bien, perfecto, gracias. José Sí. Antonio. Una de las cuestiones que damos en la Iglesia Católica es de que después de muertos puede uno interceder por alguien para que puedan ser salvos y conforme a oraciones y misas y todo eso. Eso es una doctrina falsa, ¿no? Que damos una doctrina, por ejemplo, de una iglesia protestante igual cristiana que nosotros, pero que la iglesia presbiteriana no participa, por ejemplo, es el milenialismo, en donde habla el periodo de los 1000 años, que es una doctrina básicamente luterana bautista, ¿no? Claro, sí, así es. Y hay muchos más, la salvación por obras, el perdón por medio de un sacerdote, la teología de la prosperidad, como decías ahorita, hubo las distintas formas de llegar al cielo. Son importantes. ¿Cómo podemos saber esto? Conociéndolas. Cuando yo estaba repasando esto, me surgió una duda muy grande. ¿Qué es una falsa doctrina? ¿O qué es una doctrina? Recordemos, la doctrina es el conjunto de enseñanzas en las que se basa un sistema de creencias. Las enseñanzas en las que se basan unas creencias. ¿Y qué es una falsa doctrina? Es aquella que se opone a una verdad fundamental o a una verdad que es necesaria para la salvación. Entonces, una falsa doctrina se opone a la verdad. Y en ellas encontramos algunas diferentes. Por ejemplo, el catolicismo tiene varias, bastantes, pero sin embargo no es la única. Estas dos palabras, falsas doctrinas, ¿cómo ven ustedes asociarlas con otra palabra muy fuerte que no abordamos mucho? Me acuerdo que hace muchos años hubo como un boom y los estudiábamos mucho y ahora ya no, lo que son las sectas o las herejías. Pues finalmente una falsa doctrina también está fundamentada en donde hay herejías, también está fundamentada en donde hay sectas que piensan ideas diferentes de creencias. A mí en la iglesia yo me acuerdo que había un pastor que decía una definición muy fácil de secta para la iglesia presbiteriana es las iglesias que no son trinitarias. Un ejemplo podría ser los testigos de Jehová, que no le dan peso como persona del Espíritu Santo a Jesucristo, ¿no? Entonces, regularmente mucha gente se dice cristiano, pero al evadir la Trinidad como parte de la creencia cristiana, pues ya son sectas. Eso así nos explicó alguna vez un pastor. Por eso lo de las doxologías, Pablito. Si ustedes en el culto presbiteriano, el pastor al final hace una doxología que es la bendición pastoral, en donde el envío habla sobre las tres personas de la Trinidad. No me sé yo la bendición pastoral de memoria, pero habla que el Padre de amor y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo Consolador. Esta es una doxología que habla sobre la Trinidad. Ok, muy bien, perfecto. Sí, es muy importante. Y bueno, ya dijiste ¿qué dijiste? Testigos de Jehová. Están también los mormones, están también los adventistas del séptimo día. Yo no lo sabía realmente. Yo sí pensaba que ellos eran cristianos y que eran correctos, pero no. Hace algún tiempo un hermano, un anciano de ahí de la iglesia, me dijo que no lo eran, pero no me dijo por qué. Me quedé con la duda y ya fui a investigar y me di cuenta de que, pues sí, en efecto, no son realmente buenas doctrinas, pero hay muchas más. Han escuchado el Hare Krishna, los Rosacruces, la Iglesia del Mundo, el budismo, el sintoísmo, la cienciología, el taoísmo. Últimamente hay algo muy importante que está sucediendo en el mundo, por eso les pregunté al principio, el color verde, el islamismo. Es una religión muy similar, camina muy paralelamente, aunque no exactamente igual,
a lo que es el cristianismo, pero también tienen equivocaciones muy fuertes y aberraciones, herejías muy fuertes. Tenemos que estar muy atentos a estudiar lo que nosotros sabemos y creemos y confiamos que dice la palabra de Dios para poder hacer frente a eso y para poder, como dice aquí la pregunta, descubrir las doctrinas falsas. La pregunta 3 nos dice, después de conocer la diferencia entre católicos y protestantes, ¿cuál es tu compromiso con Dios, el tuyo personal, para alcanzar a los que están erróneamente enseñados? No solo los católicos, de los cuales tenemos muchos, pero también de todos los demás que están erróneamente enseñados. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál crees que pueda ser tu compromiso? ¿Algún comentario que me puedan decir sobre esto? Hablen ahora y no callen nunca. José Antonio, Elías, ¿cuál crees que podría ser su compromiso? Pues dar testimonio más que nada, porque yo creo que hay que respetar, no podemos atacarlos ni siempre y cuando ellos, al notar la diferencia de cómo somos, pueden estar interesados en saber. Y orar por ellos, más que nada, pues es trabajo del Espíritu Santo, del Señor, el que puede tocarlos. Pero nunca estar discutiendo ni tratando de hacerles entender que nosotros tenemos la razón, porque nunca va a funcionar de esa manera. Es un punto importantísimo, Elías, gracias por tu participación. Muchas veces las personas se acercan al cristianismo porque ven en alguien una forma de ser y una forma de actuar, y eso es el testimonio. Te preguntan, ¿tú por qué eres así? A mí me preguntaron, me acuerdo de niño, bueno, no de niño, de adolescente, joven, un chavo me dijo, como amigo de aquí, donde vive mi papá, ahora vivía yo antes aquí, Pablo, ¿y tú por qué no dices groserías? Ah, bueno, pero es que yo creo en Dios, confío en Dios, y ya me pongo a platicar con él sobre eso, y ven la diferencia. Y eso nos puede llevar también a dar un buen testimonio y enseñar cómo están las cosas, tener pláticas edificantes sobre la vida, sobre las responsabilidades, ayudar a las otras personas. Casi, gracias a Dios, ya cada vez hay más gente que ayuda a los demás, pero hay muy pocos que ayudan desinteresadamente a los demás. Nosotros podemos ayudarles. Incluso podemos hasta algo más fuerte, aunque dice Elías ciertamente, sin criticar ni atacar. ¿Por qué no los invitamos a hacer un estudio bíblico en nuestras casas y a tener un estudio de la Biblia? Y van aprendiendo y van sabiendo. Me acuerdo de un ejemplo muy bonito de una persona, tú lo conoces, Hugo, Juan Marcos Castañeda. Tenía un estudio por allá donde yo vivía, cuando éramos chavos, y me acuerdo que él nos dijo, les daban estudios a unas personas que tenían ahí sus virgencitas y sus ídolos, y un día de repente ellos dijeron, vamos a quitarlos, porque aquí en la Biblia dice que no tengamos ídolos. Y ellos se dieron cuenta en la Biblia, en los estudios que iban y les daban, dieron la Biblia y dieron el estudio, es que aquí dice esto, vamos a quitarlo, y quitaron los ídolos de su casa. Eso lo aprenden porque el Espíritu Santo habla a través de ellos. A través de nuestra oración podemos pedirle a Dios que nos ayude a guiarlos o que Dios los guíe para que encuentren la verdad en su palabra, incluso en su Biblia, que lo puedan leer y que lo puedan aprender y puedan darse cuenta de las realidades. Eso es importante para todos nosotros. La siguiente pregunta nos dice, ¿actualmente está ejerciendo su derecho la Iglesia? Yo le agregué, en lo general y en particular las denominaciones, ¿están ejerciendo su derecho de estudiar la Biblia libremente? ¿Qué opinan ustedes? José Antonio, que tú que tienes amplio conocimiento de mucha gente que lee por otros lados, ¿qué opinas? ¿Están ejerciendo libremente su derecho de leer la Biblia y estudiarla? Sí, quien tiene el llamado, de alguna manera busca el estudiar la palabra. Y he visitado algunas iglesias que se dicen cristianas, pero no leen la Biblia. Y esas no la leen. Se basan en folletos publicitarios y todo ese tipo de cosas, pero no leen la Biblia. Y bueno, como dijo Elías, no estamos para juzgar o para calificar o descalificar. Simplemente debemos de hacer lo que nosotros creemos. Y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, desde ahí ya viene la autoridad de Dios.
Sí, muchas gracias, José Antonio. Sí, es muy importante eso, acercarnos por nosotros a aprender la palabra de Dios y leerla. Pero, ¿cuál es la forma correcta de leer la palabra de Dios? A veces sucede que ya cada vez más cristianos, Soy acá arriba, protestantes, estamos dejando de leer la Biblia. Y leer la Biblia para mí siempre ha sido muy importante porque la palabra leerla para mí tiene dos verbos implícitos. Uno es leerlo, otro es estudiarlo. Serían tres verbos implícitos. El tercer verbo implícito es aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cómo se lee y se estudia la Biblia? Primero, lo sabemos muy bien, pero no todos lo saben o no todos lo hacemos. Comprender el texto de las escrituras y de los pasajes. Segundo, identificar principios y doctrinas que ahí se enseñan. Y tercero, aplicarlo a nuestra vida. Eso no se nos debe olvidar nunca, ni de recordarlo a nuestros demás hermanos de la iglesia, de la congregación donde andamos, donde nos desarrollamos, de enseñárselo a los niños, a los jóvenes, incluso a varios adultos que se nos ha olvidado. Probablemente se nos olvida también leerlo, estudiarlo y aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo se aplica lo que estoy aprendiendo ahorita, lo que estoy leyendo ahorita a mi vida en este momento? Y es muy importante tenerlo en cuenta. Por último, la última pregunta. ¿Qué diferencias hay entre la práctica entre el catolicismo y el cristianismo? Esa es muy sencilla y muchas diferencias hay. Mas, sin embargo, les voy a hacer una observación. ¿Cómo han ustedes visto a algunos, muchos católicos actualmente, ya incluso se dicen cristianos? Ya la Iglesia Católica se llama a ellos mismos cristianos. Antes, yo me acuerdo muy bien, ya no soy tan joven, pero me acuerdo muy bien que ellos odiaban a los cristianos. Con la palabra dicha, los cristianos no, esos no, vete de ellos, no les hagas caso. Y ahora ellos también se dicen cristianos. ¿Qué experiencia han escuchado o han tenido ustedes sobre eso? Hugo, Elías, José Antonio. o sea, es cierto, yo conozco gente que es católica, pero estudian mucho la palabra. Y ellos realmente, pues, se dan cuenta de que hay diferencias entre lo que les enseña su autoridad, que es la iglesia, pues, que es el Papa y lo demás, pero pues por costumbre o por tratan de seguirlo, pero saben que están mal, pero porque están estudiando la palabra. Y es verdad, sí, sí, los católicos que estudian la palabra se dan cuenta. Hay muchos que son de católicos nada más de nombre, porque pues se bautizan, se casan y ya. Pero hay quienes sí están estudiando y sí están cambiando, como tú dices, Pablo. Gracias. Hugo, ¿alguna experiencia, José Antonio? Sí, mira, yo tengo amigos de toda la vida, que por cierto hoy nos reunimos, y digo toda la vida, tengo 60 años de conocerlos, y tienen un grupo de estudio todos los jueves, donde leen la Biblia, y son católicos, ahora sí como dicen por ahí, de hueso colorado, pero hay una cosa muy interesante, ¿no? Yo siento que les ganan los dogmas. O sea, por ejemplo, mis amigos, te digo, leen la Biblia desde antes que yo la leyese, y ellos siguen siendo maristas, o sea, creen en la Virgen María, y a pesar de que estudian la Biblia. Exacto. Entonces, sí hay cosas que como que no se alcanzan a percibir. Mira, una experiencia muy cercana fue la de mi madre. Mi madre siempre estudió la Biblia y fue católica. Y un día la llevé yo a Bedit y se quedó asombrada. O sea, pudo captar la predicación en base a estudios previos que ella tenía. Y cuando salimos me dijo, hijo, de verdad que aquí sí se predica la palabra de Dios. Entonces, el Señor da el conocimiento, da el entendimiento cuando Él te quiere llamar. Cuando Él te llama a sus pies, te da el entendimiento. Hay otras personas que leen la Biblia
y para ellos es un bonito libro, lleno de historia, lleno de novelas de amor, pues encuentran una gama literaria muy amplia en la Biblia y les gusta, pero hasta ahí no lo toman como un mensaje divino, como una ordenanza, como una ley. Entonces sí hay muchas formas de leer la Biblia. Y yo siento que eso más bien corresponde al llamado que Dios te hace. Justamente es lo que iba a decir. Cabe muy bien aquí lo que decía Elías. El Espíritu de Dios les llama a ellos a acercarse más a Dios y dejar algunas costumbres diferentes que son equivocadas. Y es razón de más para nosotros orar por ellos, estar ahí pendientes, como dice Elías, yo también estoy de acuerdo, sin criticarlos, sin sojuzgarles y tratarles de imponer cosas, al contrario, dejar que el Espíritu de Dios libremente actúe en la vida de ellos, porque finalmente nosotros no somos los que les hacemos nada a ellos, sino el Espíritu de Dios que los toca y les habla y les llama incluso. Eso es muy, muy importante tener en cuenta, no solo con los católicos romanos, sino con muchos más. Ahora hay muchos problemas en Chiapas con el Islam, con la gente que se ha convertido al Islam. Y es muy importante estar pendientes, orando y dando oportunidades para que realmente las cosas, pues Dios las vaya guiando sin que nosotros forcemos ni hagamos más que cumplir la palabra de Dios, llevarla para que ellos la escuchen, la oigan, y Dios mismo va a ser el que va a actuar con ellos. ¿Hay Sí, algunos? Sí, sí, fíjate que nosotros tenemos como ejemplos la Biblia. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, habla, aunque no habla exactamente de la conversión de Timoteo al cristianismo, Pablo predicaba a los judíos que estaban en la dispersión, por eso va a Grecia y a varios lugares, y con las primeras gentes que se acerca son con judíos que esperaban el Mesías. Entonces al momento él empieza a predicar que el Mesías ya vino y que fue Jesucristo, y entonces es la conversión de judíos al cristianismo. Después ya se predica también a la comunidad gentil, ¿no? A los gentiles. Y da testimonio, dice en Hechos 16, 2, que, bueno, 1 y 2 dice, después llegó a Derbe y a Listro, y aquí allá había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos, pero había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, algo que decía Elías es que nos debemos de ser empáticos y acoplarnos, ¿no? El hecho de que un católico estudie la Biblia nos da facilidad para poder platicar de que muchas cosas de los que ellos piensan que va a ser o que creen no son, y que poder compartirles de Jesucristo. Esa es una oportunidad con la gente que estudia la Biblia. Otra oportunidad es con la gente que no ni lee la Biblia ni cree nada, ¿no? Pero como cristianos nosotros debemos de identificar los grupos y la forma de que debemos de predicar el evangelio. A lo mejor siempre hemos salido a predicar a Jesucristo como nuestro único salvador, pero sí Dios nos da la inteligencia de saber por dónde poder compartir la palabra de Dios y a qué grupos, ¿no? Por ejemplo, tú decías ahorita que están creciendo los del Islam mucho en el sureste del país, pues ellos como quiera que creen en alguien que vino que son descendientes de Abraham, por ejemplo, ellos creen eso, ¿no? Entonces hay que ir buscando a cada persona, ir viendo cómo se puede compartir, y qué bueno que están estudiando la Biblia, nos da más oportunidad. Sí, llorando, como dice Elías, que se parece que salió, llorando, como dice Elías, pidiendo que Dios nos guíe,
para que si Él abra puertas podamos nosotros avanzar, o si no, que Dios guíe a las personas para que escuchen el mensaje correcto de su palabra, el correcto, no las falsas doctrinas o no equivocaciones mal interpretadas. Muy bien, pues estamos ya a punto de terminar esta reunión. No sé si Elías vaya a intentar conectarse nuevamente. Y pues la próxima, hay todavía un poco más de material. Me encontré un libro, se llama Católicos y Protestantes. ¿Cuál es la diferencia? Es un pastor presbiteriano en Chile, lo publicó Flet. Está bastante amplio, tiene varias cosas. Si quieren después se los comparto para si se interesan lo puedan leer con más calma. La próxima reunión, el próximo sábado, vamos a ver el capítulo 2, que trata de la perspectiva teológica del presbiterianismo. Ya nos vamos a enfocar más en lo que somos nosotros como presbiterianos. ¿Cuál es nuestra perspectiva teológica? Hay 3 preguntas rápidas que se las voy a platicar nada más ahorita y se las mando después para que las vean. ¿Qué es un gobierno episcopal? Palabrita rara, episcopal, no me la sé de memoria. ¿En qué consiste un gobierno democrático representativo? Ah, caray, ¿de qué estamos hablando? Gobierno democrático representativo. ¡Wow! Eso tiene que ver con la perspectiva teológica del presbiterianismo. Y la tercera pregunta. Discute sobre la relación Iglesia y el Estado tomando como base los textos bíblicos que hasta el momento hemos usado. Aquí hay unas lecturas sugeridas. ¡Wow! Son preguntas bastante interesantes. ¿Cómo entra la teología del presbiterianismo en todo esto? Les voy a mandar la información porque ya nos estamos alargando mucho en la clase. Nos tardamos un poquito, pero bueno. ¿Hay motivos de oración por los cuales quieran que oremos? José Antonio, Hugo, ¿ya tienes algún motivo que lo quieres mandar por chat? Mira, Pablito, les quiero compartir. Hace apenas unos días platicando con un cliente, me exteriorizó que él es presbiteriano y él es de Oaxaca. Sí. Y me comenta que a su pueblo llegaron a compartirles la palabra, la iglesia presbiteriana, y que todos se convirtieron al presbiterianismo y que fueron abandonados. Nadie los atiende. Entonces, pues me hizo ese comentario y invitación a ir a su pueblo a llevar la predicación, ya que pues no sabe él bien a bien qué presbiterio atendió o qué iglesia, pero llegaron los misioneros, los instruyeron, absorbieron el conocimiento, obedecieron al llamado de Cristo, se convirtieron y los abandonaron. Entonces, creo que esto es preocupante, hay que orar mucho por ellos. ¿Cómo se llama el pueblo? Yo voy a tratar de contactarlos y de ser posible visitarlos, pues atenderlos en la medida que yo pueda de manera particular o recurrir a la iglesia, a amigos como ustedes, hermanos en Cristo, y ver cuál es la situación. Pero está abandonada esa gente en cuanto ¿Cómo se llama ese a la pueblo? atención misionera. Desconozco, te digo que apenas tuve contacto con este señor, me va a dar toda la información. Ahí nos mantienes informados para orar por ellos y compartirlo. Y me va a contactar con la gente de allá para que pues me hagan la invitación para ir. Muy bien, perfecto. Sí, vamos a orar por esa situación. Gracias. ¿Algo más, Hugo? Pues ¿me quieres mandar? Pueden seguir orando por el pastor Joel Felipe Ruiz Contreras, que es pastor de la iglesia presbiteriana Príncipe de Paz de Pachuca, que sigue delicado de salud, ¿cómo se llama? Lo que le han detectado es demencia senil, entonces no habla, ha perdido la capacidad de caminar y la verdad es que tiene un problema grave la familia con él porque pues es el sostén de la familia. La iglesia lo está apoyando, pero pues sí también pues la iglesia tiene que tener otro pastor, ¿no? Entonces, pues orar por él. Claro, por él, por su familia, por el mantenimiento de su familia y por la necesidad del pastor también, sí. Gracias.
Este concepto, ahora me están diciendo que ya le llaman también dentro del Alzheimer. Antes le llamaban así, ahora le llaman Alzheimer, pero sí, finalmente imposibilita a las personas de hacer prácticamente Sí, nada. sí, lo preocupante es que es una persona de 52 años. Sí, está jovencísimo, muy joven. Ujú. Algo le pasó en su mente. Bueno, vamos a orar por esta situación también. Elías nos indica que le llegaron visitas, que se disculpa con los demás, creo que ya lo vieron en el chat por ahí. Muy bien, pues gracias por compartir estos motivos. Siempre hay motivos por los cuales tenemos que estar cerca de Dios en oración, ya sea por gratitud, por petición, intercesión misma, por ese tipo de cosas. Pero pues vamos a estar al pendiente de todo eso. Les quiero recomendar, no sé si ustedes conozcan, probablemente ya lo conozcan, pero todos se los voy a mandar por mensaje. Hay una serie de televisión muy buena que se llama Los Elegidos, de Chosen. Si la pueden buscar, está muy, muy buena. Son varios capítulos, son 2 temporadas. Véanlo, es la vida de Jesús. Narran algunos pasajes de la Biblia, pero de una forma tan bonita. A mí me impactó uno muchísimo, que Jesús ama a los niños, en el cual Jesús se pone a jugar con niños ahí en el pueblo, o sea, donde estaba, pero muy bonito. Pero si tienen oportunidad de verlo, se los recomiendo, para que puedan estar aprendiendo un poco más y no solo viendo televisión. Muy bien, pues creo que con esto vamos a terminar para vernos el próximo domingo. Perdóname que nos alargamos tanto. ¡Wow! 29 minutos. José Antonio, llévanos en oración para terminar esta reunión. Les prometo que la próxima semana les voy a devolver algunos de los minutos que nos comimos. Vamos a orar. José Antonio, ¿nos puedes guiar, por favor? Vamos a orar, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, antes que nada, gratitud, Dios eterno, por tu llamamiento, por habernos permitido escuchar tu palabra y porque, Señor, has sembrado en nuestros corazones el deseo de conocerte. Te pedimos, Señor, bendición para este grupo y a cada uno de mis hermanos, Señor, tenlos en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, por esta herencia tan hermosa que nos dejas, que es tu palabra. Alabado sea tu nombre y bendiciones a todos mis queridos hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Si ustedes conocen a alguna otra persona que quieran invitar para participar, adelante, son bienvenidos todas las personas. Me hicieron una pregunta, yo no la supe contestar, no lo hice a propósito, créanme, pero me dijeron, ¿y por qué solo puros hombres? ¿Por qué no hay mujeres? Pues la verdad, se me ocurrió invitar a mis amigos, pero no pensé en mis amigas. Si quieren invitar a mujeres también, pues yo creo que no hay ningún problema por eso. La opinión y el pensamiento del otro lado, del lado femenino, también es muy útil para aprender muchas cosas. Pero siéntanse en libertad de invitar a quienes gusten. Y primero Dios, mañana iniciamos semana alabando a nuestro Dios en su templo. Vamos a tener una bonita semana. José Antonio, te mando la información para que puedas adquirir el material y pues estamos en comunicación. Que Dios les bendiga a todos.